¿Alguna vez has sentido que algo en tu vida no encaja del todo? ¿Te atreverías a buscar respuestas si supieras que no podrías vivir con ellas? En Malinalco, algunas verdades no solo cambian tu vida, sino que te persiguen hasta el final. Cuando los médicos dijeron que no podían hacer nada más por mi hijo, sentí como si el suelo bajo mis pies se desmoronara. Ya había escuchado esos diagnósticos antes, pero nunca dejaron de golpearme con la misma fuerza. Es irreversible, decían. Es cuestión de tiempo. Pero yo no podía resignarme. ¿Cómo podría? Cuando cada vez que miraba a los ojos de mi hijo, veía esa chispa de vida que se apagaba poco a poco. Fue entonces cuando escuché sobre Malinalco. No fue de un médico ni de un conocido cercano. Fue una conversación fortuita, palabras que se deslizaron entre susurros en una sala de espera del hospital. Un pueblo remoto, decían. Un curandero capaz de curar lo que la medicina moderna no podía. Nadie hablaba abiertamente de él, pero en su tono había una mezcla de reverencia y temor. No soy un hombre supersticioso, pero cuando la ciencia falla, te aferras a cualquier esperanza, incluso a los rumores más absurdos. El viaje a Malinalco fue largo, pero lo logré. Llegamos justo antes del anochecer, con las montañas alzándose como gigantes silenciosos alrededor del pueblo. Las calles eran empedradas y tranquilas, con casas de adobe y techos de tejas que parecían congeladas en el tiempo. A primera vista, el lugar parecía un paraíso perdido. Los aldeanos me recibieron con sonrisas amplias y palabras cálidas. «Bienvenido, forastero. Aquí encontrará la paz que necesita», me dijo una mujer mientras me ofrecía una bolsa de fruta. «¿Es usted quien busca al curandero?», preguntó un hombre con voz amable, pero en sus ojos brillaba algo que no pude identificar. La amabilidad era abrumadora. Casi parecía un guión ensayado. Cada saludo, cada gesto, tenía una perfección que me inquietaba. «Son solo imaginaciones mías», me dije mientras tomaba a mi hijo en brazos y preguntaba por el curandero. Un joven se ofreció a guiarme, llevándome por un camino que serpenteaba entre árboles hasta llegar a la entrada de una cueva oculta tras una densa cortina de vegetación. El curandero era todo lo que había imaginado y más. Un hombre anciano, vestido con una túnica oscura, que sostenía un bastón tallado con símbolos que no reconocí. Sus ojos eran oscuros y profundos, pero no hostiles. «Tranquilo, déjalo en mis manos», dijo, con una voz calmada que parecía atravesar mi mente. «Esta noche, tu hijo pasará a ser un hombre nuevo». Me explicó que haría un ritual, algo ancestral, y que el niño se recuperaría por completo. Sus palabras eran tranquilizadoras, pero había algo en su tono, algo que me hizo dudar. Sin embargo, no tenía otra opción. «¿Cuál es el precio?», pregunté con cautela. Él sonrió, una sonrisa pequeña y casi compasiva. «La sanación no es un intercambio. No te preocupes, solo déjalo en mis manos». No me importó lo que fuera a hacer. Lo único que deseaba era salvar a mi hijo. De regreso al pueblo, mientras esperaba la noche, decidí caminar para despejar mi mente. Las calles estaban desiertas, pero a través de las ventanas abiertas comencé a notar cosas que no encajaban. Primero fue un hombre mayor, sentado a la mesa de su comedor, iluminado por la tenue luz de una lámpara de aceite que proyectaba sombras alargadas en las paredes. Parecía ensimismado en su rutina: cortar un trozo de carne, llevarlo a la boca y masticar pausadamente. Al principio no noté nada extraño, hasta que vi el cuchillo. Lo sostenía con firmeza, pero no estaba cortando la carne. Se lo pasaba lentamente por la palma de la mano,
trazando líneas profundas que dejaban un rastro rojo oscuro en la madera de la mesa. La sangre goteaba sobre el plato, mezclándose con los alimentos, pero él no parecía darse cuenta. Seguía masticando con la misma calma, su mandíbula moviéndose de un lado a otro en un ritmo metódico, casi mecánico. Por un instante, levantó la vista y miró fijamente hacia el frente, pero sus ojos no reflejaban emoción alguna. Era como si estuviera vacío por dentro, su cuerpo siguiendo una rutina automática. Me quedé inmóvil, el corazón latiendo con fuerza, mientras él volvía a bajar la vista al plato, retomando su grotesca rutina. Luego vi a una mujer frente a un espejo, arrancándose mechones de cabello. Sus manos se movían con violencia, dejando parches de cuero cabelludo a la vista, pero su rostro permanecía inexpresivo. Mientras lo hacía, murmuraba algo una y otra vez. Todo está bien, todo está bien. De repente, se detuvo. Giró rápidamente la cabeza hacia la ventana, como si sintiera que la estaba observando. Me aparté de golpe, escondiéndome detrás de un poste. Mi corazón latía con fuerza. Desde mi escondite, escuché el sonido de unas cortinas cerrándose bruscamente. Más adelante, en una calle lateral, vi a un niño pequeño sentado en el suelo, cantando una melodía que nunca había escuchado. Su voz era dulce, pero la canción tenía algo inquietante, como si fuera un lamento disfrazado de juego. Cuando me acerqué, el niño dejó de cantar, levantó la cabeza y me sonrió ampliamente. Luego salió corriendo hacia las sombras. Regresé al alojamiento, tratando de ignorar lo que había visto. Me repetía a mí mismo que eran solo coincidencias, que estaba agotado y nervioso por el ritual. Pero en el fondo, algo en mí sabía que esos comportamientos no eran normales. Esa noche, cargué a mi hijo y lo llevé de vuelta a la cueva. El aire estaba más frío y pesado que antes. Al cruzar el umbral, el curandero apareció de las sombras, con una sonrisa tranquila pero vacía. «Es hora», dijo, señalándome que lo siguiera al interior. El ritual estaba a punto de comenzar. La cueva era más profunda de lo que parecía desde afuera. El curandero avanzaba con pasos lentos, su bastón golpeando rítmicamente el suelo de piedra. La luz de las velas parpadeaba, proyectando sombras que bailaban en las paredes. Había símbolos tallados en la roca, líneas que se cruzaban y formaban patrones extraños que no lograba comprender. El aire estaba cargado con un olor peculiar, una mezcla de hierbas quemadas, tierra húmeda y algo metálico. Mi hijo, en mis brazos, estaba inquieto. Aunque parecía inconsciente, de vez en cuando murmuraba cosas que no entendía, palabras sueltas, como ecos de un idioma antiguo. El curandero se detuvo frente a un círculo dibujado en el suelo con cenizas negras. En el centro había un altar improvisado hecho de piedra, cubierto con telas y pequeños objetos que brillaban bajo la tenue luz. Amuletos, recipientes de barro y lo que parecían pequeños huesos. «Colócalo aquí», me indicó, señalando el altar. Dudé por un instante. Había algo profundamente erróneo en todo aquello, pero su mirada me atravesó como una orden silenciosa. Deposité a mi hijo sobre el altar con cuidado y me aparté unos pasos, sintiendo un nudo en el estómago. El curandero se inclinó sobre mi hijo, colocando una mano sobre su frente y murmurando palabras en un idioma que no reconocí. Su voz era grave, gutural, y resonaba en las paredes de la cueva. Las sombras parecieron intensificarse, como si la luz de las velas estuviera siendo devorada por algo invisible. Las palabras se volvieron más rápidas, casi un cántico frenético. Entonces, de repente, mi hijo abrió los ojos. Quise acercarme, pero el curandero levantó su bastón
impidiéndome avanzar. Mi hijo me miraba, pero había algo diferente en su mirada. Sus ojos estaban más oscuros, y en ellos había una intensidad que no había visto antes. «No interfieras», dijo el curandero sin apartar la vista del niño. «Él está en transición». De las paredes de la cueva comenzaron a surgir susurros, voces bajas que parecían provenir de todas direcciones. Intenté buscar el origen, pero no había nadie más allí. Las sombras en las paredes parecían moverse por su cuenta, separándose de los objetos que las proyectaban. El curandero colocó un pequeño recipiente junto a la cabeza de mi hijo y vertió un líquido espeso y oscuro sobre su frente. Mi hijo no se movió, pero sus labios comenzaron a murmurar algo que coincidía con el cántico del curandero, como si estuvieran sincronizados. El aire se volvió denso, casi imposible de respirar. Sentí una presión en el pecho, como si algo invisible estuviera empujándome hacia abajo. Mi visión comenzó a nublarse, pero logré enfocar lo que ocurría en el altar. Las sombras que bailaban en las paredes comenzaron a converger en el círculo de cenizas, girando lentamente alrededor de mi hijo. El curandero levantó su bastón y lo golpeó con fuerza contra el suelo, haciendo que las sombras se detuvieran abruptamente. De repente, todo quedó en silencio. El curandero se volvió hacia mí, su rostro sereno, como si nada hubiera ocurrido. «Ya está hecho», dijo, con voz tranquila. Me acerqué al altar con el corazón latiendo con fuerza. Mi hijo estaba despierto, pero su rostro estaba inexpresivo, como si aún estuviera procesando algo. Cuando me miró, me sonrió, pero había algo en esa sonrisa que no era de él. Era más amplia, más controlada. «Papá», dijo con voz clara, algo que no había hecho en semanas. «Me siento mejor». Caminamos de regreso al pueblo. Mi hijo parecía lleno de energía, incluso más que antes de enfermar. Hablaba sin parar, señalando cosas y haciendo preguntas como si nunca hubiera estado enfermo. Pero había algo en su tono, algo que no podía identificar, que me ponía los pelos de punta. Esa noche, en el alojamiento, noté los primeros detalles extraños. Mi hijo estaba sentado en la cama, mirando fijamente a la pared. Cuando le pregunté qué hacía, giró lentamente la cabeza hacia mí y sonrió. «Nada, papá. Todo está bien». Esa frase, «todo está bien», me recordó a la mujer que había visto frente al espejo. Intenté ignorarlo, diciéndome que era solo mi mente jugando conmigo. Esa noche apenas dormí. Cada pequeño ruido en el alojamiento me hacía sobresaltarme. Mi hijo, en la cama contigua, respiraba profundamente como si estuviera en un sueño tranquilo, pero su postura no era la de un niño relajado. Estaba rígido, con las manos entrelazadas sobre el pecho, como si posara para una fotografía. Mi mente no dejaba de volver a las imágenes del pueblo. Los aldeanos que parecían fingir una felicidad perfecta, sus comportamientos inquietantes en la privacidad de sus casas. Intenté convencerme de que todo era producto de mi imaginación, de mi ansiedad por el estado de mi hijo, pero no pude. A la mañana siguiente, decidí caminar hasta el centro del pueblo para buscar respuestas. Al entrar en el bar local, el ambiente era extraño, demasiado silencioso. Un grupo de hombres jugaba cartas en una mesa cercana, todos sonriendo y bromeando con exageración. Cada carcajada resonaba como un eco hueco. Un hombre mayor, sentado solo en una esquina, me llamó la atención. Era más reservado que los demás, y tenía algo en su mirada que parecía diferente. Una mezcla de cansancio y tristeza. Me acerqué y le invité una copa.
Parecía el único en el bar que no reía exageradamente ni hablaba con esa amabilidad ensayada que ya me estaba poniendo los pelos de punta. «Buenas noches», dije, con voz casual, sentándome frente a él. El hombre levantó la vista lentamente. Sus ojos cansados y ligeramente hundidos me estudiaron por un momento antes de asentir. «¿Es usted de aquí?», pregunté, intentando sonar amistoso. «Lo fui hace mucho», respondió, con una voz áspera pero tranquila. «¿Cómo es vivir aquí? Parece un lugar peculiar». El hombre soltó un sonido que podría haber sido una risa seca, pero sus labios apenas se curvaron. «Malinalco es especial. Aquí las cosas son diferentes». Había algo en su tono, una insinuación apenas perceptible que me hizo sentir incómodo. Mi mirada se desvió hacia la pared detrás de él, donde colgaba un recorte de periódico enmarcado. Era antiguo, amarillento por el tiempo, pero el titular aún era legible. «Antonio Gálvez, héroe de la Liga. El bateador estrella lleva a su equipo a la victoria». El hombre frente a mí era Antonio Gálvez. Su rostro joven y sonriente en la foto coincidía perfectamente con el hombre cansado y encorvado que tenía delante. «¿Ese es usted?», pregunté, señalando el recorte. El hombre pareció sobresaltarse y giró la cabeza lentamente para mirar el periódico en la pared. «¿Fue usted el que anotó tantos puntos en la final?», agregué, intentando suavizar la pregunta con un tono de admiración. En ese momento, todo cambió. Su cuerpo se tensó de golpe, como si algo invisible lo hubiera atravesado. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, hasta el punto de que parecían a punto de salirse de sus órbitas. Su mandíbula tembló y su respiración se volvió entrecortada. «¿Se encuentra bien?», pregunté, preocupado, pero sin atreverme a moverme de la silla. El hombre se giró hacia mí con una lentitud que me heló la sangre. Sus ojos estaban bañados en lágrimas espesas, de un rojo oscuro que se deslizaba lentamente por sus mejillas. Cuando habló, su voz no era la misma. Era más grave, gutural, como si algo estuviera usando su cuerpo para hablar. «Váyase de aquí», susurró, apenas audible. Me incliné hacia él, confundido. «¿Qué dijo?». Huye antes de que sea demasiado tarde», dijo, con un tono que resonaba como un eco dentro de mi cabeza. Intenté responder, pero el miedo me había paralizado. El hombre volvió a mirar el recorte, como si estuviera atrapado en un recuerdo que lo consumía. «No dejes que se queden contigo, ni con él», continuó, y su cuerpo comenzó a sacudirse como si algo lo estuviera rompiendo desde adentro. El bar, que hasta ese momento había estado lleno de risas y murmullos, quedó en un silencio sepulcral. Los aldeanos comenzaron a levantarse de sus mesas, y antes de que pudiera reaccionar, un grupo de ellos se acercó rápidamente al hombre. «Está enfermo. Disculpe las molestias», dijo uno de ellos, con una sonrisa que no encajaba en la situación. Lo sujetaron con fuerza, arrastrándolo hacia la parte trasera del bar. Pero incluso mientras lo llevaban, el hombre se giró hacia mí una última vez, su rostro desencajado y sus labios moviéndose sin emitir sonido. No necesitaba escuchar para saber lo que decía. «Huye». Regresé al alojamiento con pasos apresurados, tratando de no llamar la atención. Por el camino, los aldeanos me observaban. Sus miradas eran insistentes, como si pudieran leer lo que estaba pensando. Uno me sonrió ampliamente y me hizo señas para que me acercara. «¿Le apetece jugar una partida de cartas?», me dijo, con una voz demasiado amable. Negué con la cabeza y seguí caminando, ignorando sus intentos de detenerme. Llegué al alojamiento y cerré la puerta con fuerza. Mi hijo estaba sentado en la cama,
con una expresión serena que me inquietaba más que cualquier otra cosa. «Papá, ¿todo está bien?», preguntó, inclinando la cabeza con una curiosidad infantil que sonaba forzada. «Sí, hijo, solo que tenemos que irnos. Me han llamado del trabajo. Es urgente». Intenté sonar tranquilo mientras comenzaba a meter nuestras cosas en la maleta. El niño sonrió, una sonrisa que se alargó demasiado tiempo. «Bien, papá, me gusta viajar. Tal vez podamos conocer a más niños como yo». Me detuve en seco. Esa frase me atravesó como un cuchillo. Lo miré, pero él solo me devolvió la mirada con esa expresión inocente que ya no era suya. Nos subimos al coche y salimos del pueblo en dirección al camino principal. La noche había caído y la carretera estaba envuelta en una neblina densa que parecía materializarse de la nada. Mis manos temblaban sobre el volante mientras intentaba mantener la calma. Entonces los vi. A lo lejos, un grupo de aldeanos bloqueaba la carretera. Estaban de pie, formando una fila perfecta, con sus sonrisas amplias y sus ojos brillando bajo la luz de los faros. Bajé la velocidad, sintiendo el corazón martillear en mi pecho. Uno de ellos se acercó al coche y golpeó suavemente la ventanilla del conductor. Bajé el vidrio solo lo suficiente para escuchar lo que decía. Era el curandero. ¿Se va ya? Qué pena. Parecía que se estaba adaptando bien a nuestro pequeño paraíso. Tragué saliva, intentando mantener la compostura. Sí, tengo cosas urgentes que atender. Mi hijo está mejor, gracias a usted, pero debemos irnos. El curandero inclinó la cabeza, estudiándome con esa mirada penetrante que parecía leer mis pensamientos. Cuídelo bien. Él es especial ahora, ¿sabe? Más fuerte de lo que imagina. Una mano pequeña tiró de la puerta trasera. Giré la cabeza y vi a uno de los aldeanos intentando abrirla, mientras otro miraba a mi hijo con una sonrisa que me heló la sangre. Pisé el acelerador a fondo, sin pensarlo 2 veces. El coche se abalanzó hacia el grupo, que se apartó justo lo suficiente para dejarme pasar. En el retrovisor vi sus figuras inmóviles, observando cómo nos alejábamos. El curandero levantó la mano en un gesto de despedida, con una sonrisa que parecía decir: «Esto no ha terminado». El camino de regreso estaba cubierto por una niebla espesa que parecía envolver el coche como un sudario. Mi hijo estaba en silencio en el asiento trasero, mirando por la ventana con una calma inquietante. Mis manos temblaban sobre el volante mientras trataba de procesar todo lo que había ocurrido. El curandero, los aldeanos, sus sonrisas forzadas, sus comportamientos grotescos cuando creían estar solos, y mi hijo. Levanté la vista hacia el espejo retrovisor y lo observé. Estaba inmóvil, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Por un instante, nuestros ojos se encontraron a través del reflejo, y sentí un escalofrío que recorrió mi columna. Había algo en su mirada que no reconocía, algo frío y calculado. «Papá, ¿estás bien?», preguntó con un tono demasiado despreocupado. «Sí, hijo, solo estoy cansado». Volvió a mirar por la ventana, pero yo sabía que seguía observándome, aunque no podía verlo. Cuando llegamos a casa, todo parecía estar en su lugar, pero nada se sentía igual. Mi hijo actuaba como si nada hubiera pasado, como si todo fuera normal. Rió, jugó con sus juguetes, incluso pidió su comida favorita, algo que no había hecho en meses. Pero había pequeños detalles que no podía ignorar. A veces lo encontraba inmóvil, mirando fijamente al vacío, como si escuchara algo que yo no podía oír. Otras veces decía cosas que no eran propias de un niño, frases que parecían salidas de una mente adulta. «Papá, la gente siempre oculta secretos. ¿Tú tienes alguno?»,
Sonreía mientras lo decía, pero la sonrisa no llegaba a sus ojos. Era una máscara, igual que las sonrisas de los aldeanos en Malinalco. Esta noche siento que algo está cambiando. Su comportamiento es diferente, más consciente. Mientras escribo estas palabras, mis manos están temblando. Cada letra parece pesar como una sentencia, pero no puedo detenerme. Escucho los pasos regresar. Se han detenido frente a mi puerta. «Papá, ¿qué estás haciendo?» Mi corazón golpea con fuerza dentro de mi pecho. No puedo responder. La puerta se ha abierto apenas unos centímetros y puedo verlo allí, enmarcado por la penumbra del pasillo. Su sonrisa vacía es tan amplia que parece imposible, como si su rostro estuviera a punto de romperse. «Siempre me gustaron tus historias, papá», me ha dicho, y su voz no es suya. Se ha quedado inmóvil, mirándome, evaluándome como un cazador mide a su presa. Por un momento no se ha movido y luego ha cerrado la puerta lentamente. Escucho sus pasos alejarse, cada pisada resonando como un eco dentro de mi cabeza. Está en la cocina. Sé que debo aprovechar este momento. Escribo como si cada palabra fuera un grito de auxilio. Si alguien encuentra este diario, por favor, crea cada palabra que está escrita aquí. Mi hijo, mi verdadero hijo, se perdió en Malinalco. Lo que traje de vuelta no es él, pero debo fingir que no lo sé. Ahora sé que también lo sabe. Sus sonrisas, sus palabras amables, todo es una fachada para ocultar el horror que habita en este lugar. La pluma resbala de mi mano. Escucho los pasos regresar, más rápidos, más firmes. Siento la sombra bajo la puerta y el aire en la habitación se ha vuelto helado. Siempre supe que te gustaba